Marcos capítulo 8, ahí estamos. ¿Quién de vosotros ha desayunado algún tipo de pan esta mañana? Que levante la mano. Bueno, aquí la pregunta mejor sería, más fácil es preguntar, ¿quién de vosotros no ha desayunado algún tipo de pan esta mañana? Bueno, también hay algunos, pero es indudable, somos una sociedad, somos un país entero que ha hecho del pan algo más que un alimento. Sí, nadie entiende sentarse a una buena mesa con comida española sin un buen trozo de pan al lado del plato. Nadie. Comemos algunos pan para desayunar, pan para almorzar, pan para merendar y pan para cenar. Es así, pero es que no lo digo yo. Las cifras son abrumadoras. Cada español consume una media de 28 kilos de pan al año. El que ha dicho que se prepare. Porque, hermanos, no nos asustemos. La cifra ha bajado muchísimo. Hasta el año 1960 consumíamos de media unos 134 kilos de pan diario. Ya nos gustaría, anuales. 134 kilos de pan anuales. Le damos un papel protagonista al pan, es así, esa es nuestra sociedad, ese es nuestro país. Por eso el pan no solo está en la mesa, el pan también está en nuestro lenguaje, en nuestra boca. Al pan, pan y al vino, vino. A falta de pan, buenas son tortas. Las penas con pan son menos penas. Pan para hoy y hambre para mañana. Nacer con un pan debajo del brazo. Si tienes pan y lentejas, ¿para qué te quejas? Este aquí he pillado, ¿eh? Este no se lo sabía mucha gente. Dame pan y llame tonto. Efectivamente, ¿verdad? Más bueno que el pan, se dice. O hay más refranes que panes. Así muchísimos. Te vas a internet, buscas refranes con pan y salen cientos de refranes con pan. Cientos. Dame pan y llámame tonto no es un insulto, ¿eh? Aquí no se quiere ofender a nadie. Lo que está haciendo el refranero español es dejar algo muy claro. Que mientras haya levadura, harina y agua, que poder llevarse a la boca, lo demás puede faltar. Lo demás puede dejarse a un lado. Mientras haya pan, nosotros somos felices. Hermanos, la prueba está en que si hay que salir por pan, si cada día hay que ir por pan, se sale. Ya llueva, ya truene, ya nieve, ya haya virus. ¿Os acordáis, hermanos? La pandemia nos demostró que el pan es un bien de primera necesidad. Todos nosotros hacíamos pan todos los días. Tú ibas a comprar levadura y se agotaba al instante. Es el primer alimento que se nos vino a la cabeza y todos nos hicimos panaderos durante la pandemia, ¿verdad? Pues si hay que salir por él, haya virus o vengan los extraterrestres, salimos a por pan. De hecho, yo os puedo decir, mis hermanos, que todos los días a las 7 de la mañana salgo a por pan. No os voy a decir dónde lo compro porque entonces diríais, eso es algo profano. Lo compro en la gasolinera, pero bueno, está bueno. Es que es lo que está más cerca. Pero todos los días salgo a por pan. Es así. La Biblia y los judíos del primer siglo que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos consideraban el pan un alimento básico. Básico. Igual que ha pasado con nosotros, se han hallado descubrimientos arqueológicos, usos lingüísticos y prácticas culturales que demuestran la importancia del pan para ellos. De hecho, dice este artículo que en el siglo I se estima que hasta el 70% de las calorías de un galileo común, y Jesús era galileo, aunque no común, el 70% de las calorías de un galileo provenían del pan, que se consumía diariamente y constituía la principal fuente de alimento. Numerosos pasajes en la Biblia ilustran la importancia insustituible del pan. Ya en Génesis, ya en el principio, en Génesis capítulo 3, ya ahí se habla del pan.
En Génesis 3:19 se menciona el pan como la meta esencial del ser humano. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció a Dios y pecó, el Señor le dijo en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Interesante. Deuteronomio capítulo 8, que habla del maná, ¿acordáis? Ese maná, ese pan que caía del cielo, una especie de pan que estaba ahí diario para el pueblo de Dios mientras peregrinaba por el desierto, y que nadie se eche las manos a la cabeza. Maná no significa otra cosa que esto que es. Cuando la gente veía al salir de la tienda ahí pan fresco, decía, ¿esto qué es? Eso es lo que significa maná. Cuando salía de la tienda decía, maná, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser esta provisión? Pues bien, Deuteronomio 8:3 apunta que la supervivencia del hombre depende de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y estamos de acuerdo. Pero se deja ver también que el pan es el sustento básico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La oración modelo, el Padre Nuestro, dice en Mateo capítulo 6, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, el pan es una necesidad física digna de oración. Está bien que nosotros le pidamos al Señor pan, que nos dé alimento. Abraham dio pan y agua a Agar e Ismael cuando estos decidieron marcharse. Abraham dijo, esto lo vais a necesitar, llevaos pan y llevaos agua. Los hermanos de José, Génesis capítulo 37, versículo 25, se sentaron a comer pan después de arrojarlo a un pozo. La Biblia habla de el pan como el sustento de vida en Ezequiel 4, 5, 14 y en Levíticos capítulo 26. Abdías alimentó a los profetas perseguidos con pan en Primera de Reyes capítulo 18. Elías fue sustentado durante 40 días con pan. Lo leemos en Primera de Reyes capítulo 19. Hace poco estudiamos el libro de Ruth, ¿verdad? Antes de Navidad. Ruth fue a recoger trigo y cebada en el campo de Booz, que se usaban principalmente para hacer pan, como vimos en Ruth capítulo 2. En la Santa Cena, el pan es importantísimo. Es un símbolo vital para que los discípulos entendiesen el sacrificio de Jesucristo. Es un símbolo que nos muestra a nosotros cómo fue el sacrificio de nuestro Señor. Y Jesús ahí, en esa última cena con sus discípulos, confirmó que no volvería a tomar ese pan hasta que volviese, dándonos a entender algo muy importante, hermanos. Y es que en el banquete eterno comeremos pan. Bien. Es así. Comeremos pan en la eternidad. Hermanos, el pan es la manera de llamar el alimento. Cuando uno dice que va a conseguir dinero para poder comprar comida, dice voy a ganarme el pan. Hermanos, hoy el pan es protagonista de nuestro estudio. No estoy aquí para hacer publicidad de Bimbo ni de nada de eso. El pan hoy es muy protagonista en nuestro estudio. No solo el pan, sino el número de pan. Así que yo os invito a que conmigo leamos Marcos capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hoy hasta el versículo 21, vamos a estudiar. Dice, en aquellos días, cuando de nuevo, esta es una palabra muy importante, había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud. ¿Por qué? Porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000 y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Hasta aquí vamos a leer
Como veis, el pan toma protagonismo. ¿Qué clase de pan? ¿Cuánto pan? Vamos a verlo. Padre, muchísimas gracias te damos por las bendiciones que tú derramas del cielo sobre nosotros. Hoy ha salido el sol. Has creado un día precioso para nosotros. Nos iluminas. Ya has alimentado nuestros cuerpos con alimento físico. Nos has vestido. Nos has traído a este lugar. Y nos has hecho recordar tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, tú has sido bueno. Ya tendríamos motivos más que suficientes para adorarte, para glorificarte. Y eso lo queremos hacer ahora poniendo todos nuestros sentidos en tu palabra. Muéstranos, Señor, esta enseñanza motivadora para tu iglesia. Esta enseñanza motivadora para una iglesia que no solamente está llamada a bendecir a otros, sino a bendecir a los suyos, a poder ser de bendición para los de aquí. Inspíranos por tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué falló? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que Marcos en su evangelio ha repetido la misma historia 2 veces? Iván, ahí hay un fallo. Algunos creen de esta manera. Algunos creen que Marcos se equivocó y escribió la misma historia 2 veces. Pero hermanos, que no, como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, que nadie se desespere porque no es así. Más bien es que Jesús repitió el milagro al menos hasta 2 veces. O sea, no es el mismo dicho 2 veces, sino que es el mismo hecho 2 veces. De hecho, como bien dice el Nuevo Comentario Americano, hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya ocurrido otras alimentaciones que no estén registradas en ningún evangelio. Al menos sabemos que 2 veces ocurrió. El primero ya lo vimos en el capítulo 6. Cuando el Señor alimentó a 5.000 personas. Hermanos, en ese la provisión de Dios fue para los judíos. En ese del capítulo 6 la provisión era para el pueblo de Dios, para los judíos primero. Y el segundo que hemos leído hoy en nuestro texto del capítulo 8 es la provisión de Dios para los gentiles, para los no judíos. Hoy en nuestro estudio vemos cómo Jesús trae las bendiciones del reino de Dios a los gentiles. Pues claramente se observa con muchísima claridad que Jesús hizo los mismos milagros en zona gentil que los que hizo en zona judía. Exactamente los mismos. Por cierto, como esperaba la mujer sirofenicia. ¿Os acordáis la semana pasada? Esta mujer le dijo, yo sé que la bendición llega primero a los judíos, pero así como llega a los judíos, que caiga también a los no judíos. Por lo menos darnos migajas. Y eso es lo que Jesús está respondiendo. Sí, Jesús estaba de acuerdo con ella. Primero llegó a los judíos, pero también al mismo tiempo iba a llegar a los gentiles. Y eso es lo que vemos aquí. El de los 5.000 fue para los judíos, el de los 4.000 fue para los gentiles. Y dice el versículo 1 que en los días, ¿qué días? Pues en los días que estuvo en Decápolis, en esas 10 ciudades gentiles. Parece que ahí es donde ocurre nuestra historia, o sea, ocurrió en un territorio 100% gentil, en una zona donde principalmente había no judíos. Y dice el versículo 2 que estando entre ellos, qué interesante, tuvo la misma compasión que anteriormente sintió por los judíos. La misma. Quizás lo que estamos leyendo ocurrió, versículo 2, 3 días después de la sanación del hombre sordo y mudo, que vimos la semana pasada, donde Jesús puso sus dedos en los oídos con su saliva, puso en su boca y este hombre sanó, pudo oír, pudo hablar. Pues el texto nos está dando a entender que lo que leemos ocurrió 3 días después de ese milagro. Dice que tiene compasión y parece que tiene más compasión que la primera vez cuando alimentó a los 5.000. No podemos medirlo, evidentemente, y por supuesto decir de Jesús que tiene más compasión de unos que de otros es algo complicado de entender. Pero el texto nos da a entender, nos hace notar que Jesús tiene como más compasión por ellos. ¿Por qué? Porque les faltaba pan. Esa es la clave. Les faltaba pan. Si simplemente los hubiese despedido, dice el propio Señor Jesucristo, desfallecerían en el camino. ¿Por qué? Porque ya habían caminado mucho. Y los caminos no eran fáciles. Volver a hacer el camino de vuelta a esas horas podía haber sido un peligro para muchos.
Volver sería durísimo y por lo tanto debía tener cuidado con los movimientos que se hacía porque despedirlos, así simplemente decirles hasta luego, podía provocar algún daño mucho mayor. Y es muy difícil, hermanos, creer que los discípulos olvidaran lo que Jesús hizo con 5 panes y 2 peces. Pero parece que los discípulos lo olvidaron. Es difícil creer que ellos no pensaran, que ninguno de los 12 se acordase y pensase que Jesús lo puede hacer. Pero parece que sí. Algunos aquí argumentan que los discípulos no quisieron dárselas de listillos y decirle a Jesús, venga, hazlo. Venga, hombres, si sabemos que ahora vas a hacer y va a salir pan por todos lados. Como que no querían darse de presuntuosos y pensar que como Él lo iba a hacer, mejor no tomar nosotros la iniciativa. Hermanos, sea como sea lo que fuese que ocurrió, lo que nos queda claro es que los discípulos no solo olvidaron el milagro anterior en el capítulo 6, sino que además olvidaron que es Jesús quien provee, quien da, quien entrega y que ellos, los discípulos, son simplemente los que reparten. En definitiva, ellos habían olvidado la enseñanza del capítulo 6. No el milagro, sino la enseñanza del capítulo 6. ¿Cuál era la enseñanza? Que había un hambre mayor, versículo 4, que saciar. Que existe un hambre mayor que satisfacer. Eso es lo que significa la palabra saciar en el versículo 4. Había un hambre mayor que satisfacer. ¿Y quién era el que podría satisfacer ese hambre? Jesús. Porque Jesús es ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo puedo satisfacer ese hambre. Y los discípulos eran los encargados de distribuirlo a los demás. Nuevamente, los discípulos pusieron los ojos en lo terrenal. Se centraron, pensaron en la satisfacción personal. Solo miraron a lo que veían sus ojos. Se habían olvidado de la gran lección que el Señor Jesús les había dado. Ellos eran parte del nuevo movimiento que venía para todas las naciones. Ellos eran participantes de este movimiento. No supieron ver la imagen general, lo que se llama en teología la metanarrativa, la enseñanza primaria. Se olvidaron de ella porque solo miraban a lo particular. No hay pan, no hay comida. Esa era su visión. Y Jesús está como sorprendido. Porque fijaos, a su reacción, a la de los discípulos, ante un problema ya repetido, es como si Jesús respondiera, ¿otra vez lo mismo? Versículo 5, ¿otra vez lo mismo? ¿Cuántos panes tenéis? Le dice Jesús. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7. Hermanos, yo no soy de los que piensan que la numerología es la clave de todo. Yo no leo entre números o leo números y digo esto es lo que quiere decir la coincidencia de números. No soy así. No le doy más importancia a los números de la que tiene. Pero la tiene. Aquí los números son importantes. En este texto que estamos viendo y seguiremos viendo hasta el versículo 21, los números son importantes porque nos muestran, nos hacen entender que tenían un simbolismo que Jesús quería transmitir, compartir. Una enseñanza para los discípulos. Ellos debían comprender, aceptar, poner en su cabeza que eran los distribuidores de la bendición que había llegado. Eran los encargados de transmitir lo que recibían de la bendición de Jesucristo. Y aunque versículo 7 hay pececillos involucrados, eso dice el texto, como hubo también en la alimentación de los 5.000, el foco no está puesto en los pececillos. Se nombra, pero el foco no lo pone Marcos en los pececillos, lo pone en el pan. Hermanos, el pan era la bendición del cielo. El pan era como el maná en el desierto. El pan era Jesucristo, que ya se había pronunciado al respecto. Yo soy ese pan. Por eso Jesús, pacientemente, versículo 6, otra vez ordena a los suyos, instruye a los suyos, curiosamente con las mismas palabras que va a utilizar en la última cena. Hay una similitud tremenda. Toma el pan, lo parte, lo bendice y lo reparte. Es lo mismo que hará en la última cena. Y así instruye a los suyos. ¿Y qué hacen los suyos? Obedecen y aprenden. Hermanos, todo esto que vamos a ver hoy es más
una lección para los discípulos que una historia para narrarnos un impactante milagro. Esto es una lección para los que son seguidores de Jesucristo, más que narrarnos un milagro sorprendente, que lo es. Nadie duda del poder de Dios a través de Jesucristo. Nadie duda del milagro que hace aquí Jesucristo. Nadie duda de que Jesús tenía toda la capacidad para multiplicar estos panes. Pero lo que Jesús quería es darle una lección a sus discípulos. Quería que sus discípulos ya tuvieran una mente misionera. Y también nosotros presentamos estos proyectos. También nosotros en el culto de oración oramos por las misiones, por otros países, porque esa mente debe estar en cada creyente. En el discípulo de Jesucristo debe haber una mente misionera. Debe haber, como hemos leído en el precioso Salmo 67, la idea de que las naciones conozcan al Señor. Por eso dice el Salmo 67, todas las naciones te alabarán. Todos los pueblos te alabarán. Eso debe estar en nuestra mente y eso es lo que quería Jesús con sus discípulos, que ya empezaran a pensar en las misiones. Y al igual que satisfizo a los 5.000 judíos, capítulo 6, versículo 42, todos comieron y todos los judíos se saciaron. Es lo que hace aquí con los gentiles. Versículo 8. Todos comieron y todos los gentiles se saciaron. Hermanos, en ambas ocasiones, en las dos, capítulo 6 y capítulo 8, las obras demuestran que Jesús provee en abundancia. Que lo que Jesús da es abundante. En ambas ocasiones las obras demuestran que Jesús supera con creces la cantidad original. Lo dobla, lo multiplica, lo triplica. Y algunos dirán, sí, Iván, es cierto, pero para los judíos sobró más. Yo ya he visto aquí el paralelismo que tú dices, pero me doy cuenta que allí sobraron 12 y aquí sobraron 7. Por lo tanto, allí dio más que aquí y allí era más que aquí. Hermanos, así no funcionan las cuentas. No nos equivoquemos. Ese no es el punto. Lo importante es que hubo abundancia en ambos casos. Además, por si acaso tu mente todavía sigue dándole vueltas a esta idea. Un detalle que hemos pasado por alto y no debemos. No es lo mismo una cesta que una canasta. Ya me habéis pillado algunos. No es lo mismo una cesta que una canasta, ¿verdad? Pues aquí es lo que pasa exactamente. En la alimentación de los 5.000 sobraron, capítulo 6, versículo 43, 12 cestas. Esa palabra en el original es en griego kofinos. Sobraron 12 kofinos. ¿Sabéis lo que es un kofino? Una pequeña cesta judía. Sobraron 12 pequeñas cestas judías. Y aquí en la alimentación de los 4.000 sobraron, versículo 8, 7 canastas. Esa palabra canastas en el griego original es espuris. ¿Y sabéis qué es un espuris? Un gran cesto gentil. Un gran cesto que utilizaban los gentiles. ¿Cómo de grande, Iván? Qué bueno, esa es una buena pregunta. Bien por preguntar. Tan grande como lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 25. Fijaos si eran grandes, que en Hechos capítulo 9, versículo 25 leemos que Pablo fue bajado por los muros de Damasco, porque querían matarle, en un tipo de canasta, en un espuris, igual que este. Así de grande eran. Una persona que había dentro. Y Pablo se piensa que no era una persona cualquiera. Aunque era pequeñito, se piensa que era regordete. Por lo tanto, fue una canasta grande, lo suficientemente grande como para bajarle por los muros de Damasco. Hermanos, eran canastas más grandes que las cestas que utilizaron en los 5.000. Así que tú haz las cuentas. Y yo creo que sale igual. Sí, hermanos. Lo que tenemos que entender es que en ambos casos lo que sobraba era una enseñanza también. Todo esto es una enseñanza. Y que sobrase es una enseñanza para los discípulos. Jesús le está diciendo a estos discípulos que en el futuro ellos debían continuar distribuyendo las bendiciones del reino a más judíos y a más gentiles porque sobraba, porque había más. Porque había más que llevar, porque había más que compartir, porque había que llevarlos tanto a los judíos como a los gentiles. Acordaos que la meta era Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Por lo tanto, las obras eran una enseñanza de que había que compartir más y más. Versículo 5, 7 panes. Versículo 8, 7 canastas. ¡Wow! Hermanos, la multiplicación es tremenda. El resultado es impresionante. Una canasta llena entera por cada pan. Una canasta entera por un solo pan. Así es como se extiende el reino de Dios. Así es como el reino de Dios se multiplica. Cuanto más se comparte, más creen. Un testimonio puede dar resultado doble o triple. ¿Qué quiero decir? Por cada buen testimonio, muchos pueden caer o creer. Muchos pueden entender el Evangelio. Anoche hubo un precioso testimonio en la ciudad, desde las 8 de la tarde hasta casi las 12, donde no solo nuestro coro, sino otros coros creyentes dieron testimonio de que el reino de Dios está entre nosotros y es una bendición para todo aquel que cree. Yo estoy convencido que el fruto va a llegar. Estoy plenamente convencido, porque un buen testimonio trae como resultado mucho fruto. Y eso es lo que ocurre aquí. Un pan, una canasta. E igual que hizo Jesús, después de alimentar a los 5.000, que ya dijimos que fue un día durísimo para Jesús, quiere hacer aquí, ir a un lugar tranquilo, versículos 9 y 10, y descansar. Pero nada más que llega a ese lugar tranquilo, versículo 11, nada más que llega a ese lugar para estar en paz, entonces salieron los fariseos. Estos estaban en todo sitio, ¿eh? Y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue justo al otro lado. Discutir, como dice el versículo 11, se queda muy corto, hermanos. Estos no querían discutir. Estos venían con el cuchillo entre los dientes. Estos no venían en son de paz. El texto lo deja muy claro. Venían a por él. Venían a debatir profundamente con Jesús, a atacarle directamente. Venían a pillarle para poder matarle. Así de sencillo. No venían en son de paz. Lo que quisieron hacer es ponerle una prueba. ¿Y qué significa eso? Lo que quisieron hacer fue exponerlo como si fuera un fraude. Tenderle una trampa delante de todos los que estaban ahí, delante de esa multitud, para que pudiesen decir: ¿veis? Es un fraude. Dejarle en evidencia. En definitiva, querían hacer un escarnio público. Querían difamarle públicamente, le pusieron ahí para que la gente le pudiese ver y decir: ¡hey! Se ha equivocado, es un fraude, no vale. Hermanos, lo que le estaban pidiendo no es que hiciera un milagro como los anteriores. No le está pidiendo estos fariseos que sane a un enfermo, no, sino algo mucho más dramático. Eso es lo que a veces nos cuesta entender de este texto. Lo que verdaderamente le estaban pidiendo. No le pedían que sanase a un enfermo. Le estaban pidiendo que hiciese algo estrambóticamente llamativo. Esa es la señal que le estaban pidiendo. Como cuando se derribaron los muros de Jericó. Eso es lo que le estaban pidiendo. Lo que estos estaban diciendo, lo que tenían en su mente es que expulse de una a todos los romanos. Como hizo el ángel en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 35, que un solo ángel destruyó a 185.000 soldados enemigos. Eso es lo que ellos tenían en la mente. Venga, que la tierra se trague a todos los romanos. Hazlo. Muéstranos que tú puedes hacer esto. De hecho, el comentarista J. Gibson dice que esto que pedían era un fenómeno cuyo contenido era de tono apocalíptico. Ellos pedían que fuego cayese del cielo y que se cargasen a todos los romanos. Danos esa señal, muéstranos que verdaderamente eres. En Mateo capítulo 16, versículo 4, Jesús le da la respuesta. Jesús respondió que la única señal que se les daría sería la señal de Jonás. Que igual que Jonás sirvió de señal para los de Nínive, Jesucristo era la señal para su pueblo y las naciones. Que ahora, en ese momento en adelante, la señal de Jonás, sería la única que necesitaban. La única que podría hacerle libres. La que
Él quiso dejar clara desde el principio que Él vino a entregar su vida y a resucitar por nuestros pecados. Una señal dramática como echar a los romanos, una señal estrambótica como expulsar a los romanos del imperio, no evitaría que siguiesen muertos en sus delitos y sus pecados. No hubiese servido para nada si Jesús hubiese acabado con Roma. ¿Para qué acabar con Roma si seguían esclavos de sus propios pecados? Por eso, más que nada en el mundo, necesitaban la señal de Jonás. Eso es lo que necesitamos, la señal de Jonás, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El que crea en eso vivirá. Más que nada, en lo que ellos necesitaban, pero no lo quisieron. De ahí que la respuesta de Jesús sonase a algo así como lo que dice William Lane, que Dios me conceda esto y mucho más si alguna vez se le da una señal a esta generación. Que el Señor prohíba que yo le dé a esta generación la señal que está pidiendo, porque esta señal que piden no les sirve para nada. La única que sirve es creer que Jesús entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Esa es la que vale. Por eso Jesús, al ver que no la aceptaban, versículo 13, los dejó. Se marchó. En el versículo 22 leeremos que se fue a Betsaida. O sea, no perdió mucho tiempo con ellos, lo cual es una enseñanza importantísima. Cuesta para los creyentes, porque a veces nos creemos más misericordiosos que Jesucristo, que somos más amorosos que Jesucristo y más compasivos que Jesucristo, y decimos, no, ¿cómo les vamos a dejar? Hermanos, hay muchos que necesitan oír. Hay muchos que necesitan las buenas nuevas. Por eso Jesús les dijo ya a sus discípulos, si no reciben, sacudid el polvo de vuestras sandalias y seguid hacia adelante. Y eso es lo que hace Jesús. Aquí no me reciben, vámonos a otro lugar. Como vemos, hermanos, los discípulos iban a encontrar oposición a la hora de distribuir el pan, a la hora de distribuir la bendición. Eso le está enseñando Jesús. Es como si Jesús le estuviese diciendo, ¿veis? Nada más que empecéis a distribuir el pan, oposición va a llegar. Va a venir y os va a frenar. Pero debéis ser valientes, debéis aceptar vuestra responsabilidad. Por eso dice el versículo 14 que en el camino ellos cayeron en la cuenta de que se habían olvidado de tomar panes. Y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, atentos a esto, guardaos de la levadura de los fariseos, de estos con quienes hemos hablado. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos, otra vez, discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, parece que no cogieron nada de las 7 cestas, o si lo hicieron, ya se le había gastado. Lo que queda claro, según dice el versículo 14, es que solo tenían un pan. ¿Y sabéis qué hizo Jesús con ese pan? No se hizo una tostada, no se lo comió, sino que lo utilizó como un objeto con el cual mostrar una lección importantísima. Lo utilizó como una señal, como un paradigma para sus discípulos, un ejemplo para sus discípulos. Es como cuando uno toma unas gafas, ¿verdad? Y las utiliza como un ejemplo diciendo, espérate, me lo voy a poner, no es broma, sí puedo leer sin gafas, ¿eh? Nos enseñan las gafas que esta es la forma en la que nosotros miramos la vida. Pues igual, con un objeto, con el pan, el Señor Jesucristo va a añadir a la enseñanza que viene enseñando. Jesús toma el pan y dice, el pan bueno es el mío. Escuchadme bien, el pan bueno es el mío. La levadura, haciendo referencia al pan, la levadura, el pan de los fariseos es veneno comparado con el mío. En otras palabras, no sigáis el modo de pensar de los fariseos o de los herodianos. Su mensaje es contrario al mío. Su mensaje no lleva a salvación, sino que lleva a condenación. Ellos son una oposición clara al reino, ellos son una oposición clara a este mensaje. Ellos os van a frenar. Qué curioso, los primeros que frenaron el evangelio fueron los judíos, los judaizantes. Jesús le está diciendo a sus discípulos, nada más, empecéis a compartir esta bendición, este pan, la oposición va a llegar. Nada más que se comparte el mensaje, hay oposición. Y es curioso porque eso también sucede en las iglesias.
Se está predicando la palabra y hay personas que se resisten a creer que eso es verdad. En su mente dice no. Multiplicar los panes, no. Y la oposición llega. Es curioso que la palabra de Dios es lo que más ha encontrado oposición en este mundo. Y Jesús le está diciendo, no, alertaos, estad preparados, no os dejéis llevar por las cosas que vosotros pensáis, porque en el momento que compartáis el mensaje, la bendición, la oposición va a llegar. Pero ellos, dice el versículo 16, no lo entendían. No supieron comprender lo que Jesús les estaba queriendo decir. Todavía no habían entendido, quizás porque se tomaron el paradigma, el ejemplo de manera literal. ¿De qué está hablando? ¿De pan? ¿Nos está hablando del pan o nos estás hablando del pan de ellos? ¿De qué está hablando? Lo cual nos demuestra, hermanos, por qué Jesús tuvo que repetir nuevamente el milagro, porque a sus discípulos les costó, porque seguían enfocados en lo material. Sus ojos todavía estaban puestos en lo físico. Aún no comprendieron su lugar y su responsabilidad dentro del reino de Dios. Y esta es la enseñanza para la iglesia de hoy. Debemos entender nuestro llamado como cristianos. Por eso termina el texto diciendo en el versículo 17 en adelante, dándose cuenta Jesús, o sea, entendiendo Jesús que todavía no habían entendido la lección que venía enseñándoles desde el principio, les dice, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le respondieron, 7. Y él les dijo, ¿aún no entendéis? Jesús está diciéndole, ¿cómo después de lo que ocurrió en el capítulo 6 aún no entendéis? Pero mucho cuidado, porque hay un aún. Mucho cuidado, hermanos, hay un aún. Esto significa esperanza. Esto quiere decir que lo entenderían pronto. Aún no lo entienden, pero lo entenderían pronto. De hecho, yo creo que a partir del versículo 19 les quedó mucho más claro. Porque en el versículo 19 Jesús lo explica y dice, acordaos, cuando estábamos entre judíos, allí cuando había 5.000 hombres, la primera vez que hice yo lo partí. O sea, yo traje la bendición, yo hice el milagro y vosotros lo que hicisteis fue ordenar a la gente de 50 en 50, de 100 en 100, vosotros lo repartisteis y vosotros recogisteis lo que sobraba. Ellos debían entender que eran los responsables de la distribución del pan, los encargados de llevar el pan de vida a los judíos. Pues bien, lo mismo con los gentiles. Versículo 20, versículo 21. Jesús les dice, sí, eso lo hice entre judíos, pero también entre gentiles. Yo partí entre gentiles. Yo fui la bendición a ellos. Yo hice el milagro. ¿Y vosotros qué habéis hecho? Repartirlo, entregarlo, darlo. Hermanos, Jesús le está dando importancia a los números aquí con un propósito. 4.000 no es casualidad. 4.000 nos habla de las 4 esquinas de la tierra, de los 4 rincones de nuestro planeta. Por lo tanto, el mensaje que Jesús le está transmitiendo a sus discípulos es que la bendición, es que el reino, el pan, es la bendición a todas las naciones, norte, sur, este, oeste. 7 panes, 7 cestas, 7 no es casualidad. Simbolizan la plenitud, eso es lo que significa 7, la plenitud de los gentiles. Esto es, la santidad también ha llegado a los gentiles. Los no judíos también creerán, serán llamados, serán apartados. Como parte llamada, escogida a este nuevo movimiento que trajo Jesús, los discípulos debían entender esto, cuidarse de la oposición que vendría y repartir el reino de Dios tanto a judíos como a gentiles. Lo cual, hermanos, es para nosotros una enseñanza importantísima. Nosotros como iglesia también debemos entender cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros como cristianos debemos entender a qué nos ha llamado el Señor también.
Hermanos, este es un desafío para la iglesia de hoy. ¿Cuál? No centrarnos únicamente en nosotros mismos. No centrarnos en nuestras cosas, no centrarnos únicamente en lo material, únicamente en lo que ven nuestros ojos, no centrarnos y dar toda la importancia al mí, yo, conmigo, mío. No vivir de esa forma, sino centrarnos en los demás, en otros. Cada vez nos estamos volviendo más individualistas y debemos huir de esa mentira, de esa lacra. Primero, el cristianismo no se vive de forma individual, se vive en comunidad. Segundo, no podemos obrar individualmente. Ayer no cantaba una persona, había un coro ahí. Voces unidas, juntas, una perfecta representación de cómo la iglesia debe entender, ir hacia los demás. Hermanos, no debemos buscar nuestra única satisfacción, sino la de los demás. Somos responsables de llevarlo, somos los encargados. Jesús dijo, id por todo el mundo. Esa comisión es para nosotros. Por lo tanto, no seamos como los discípulos y aprendamos de experiencias repetidas. Ya lo hemos visto 2 veces, ya debe quedar claro para la iglesia. Nosotros somos los que hoy llevamos la bendición del reino al mundo entero, a las naciones. Por lo tanto, no debemos estar tan preocupados por las cosas materiales, no debemos poner tanta atención a nuestra comida, a nuestro vestido, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 6. Por eso nosotros hoy hablamos de India. Y traemos este proyecto de India. Porque la iglesia debe entender que hay otros que necesitan. Y hablamos de Ghana, en África. Y la iglesia entiende que debe poner esfuerzos para que niños como yo puedan andar. Quiera Dios que anden en los caminos del Señor. Y hablaremos de Honduras. Será un proyecto que pronto presentaremos. Y si Dios quiere, hablaremos de Irlanda, si el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque hay pan de sobra. Hay pan de sobra, hermanos. Hay pan para todos. La mesa está puesta. La mesa está lista. La mesa está preparada. Ahora hay que invitar a la mesa. Ahora hay que pedirle al Señor que acudan a su mesa y disfruten de la bendición de Jesucristo, el pan de vida que satisface a toda alma. Animémonos, hermanos. Si la iglesia es una iglesia que piensa más en otros que en sí misma, la iglesia está sana. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu mensaje, gracias por tu motivación. Gracias porque nos sentimos respaldados en nuestras acciones como iglesia, entendiendo que somos los responsables de distribuir esta gran bendición que tú has provisto para nosotros. Señor, yo quiero darte gracias porque un día nos alcanzaste. Pero nos has alcanzado con un propósito, y es ser luz a las naciones. Yo te pido que tu iglesia pueda cumplir su llamado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, nos motives, nos des valentía, que no nos avergoncemos del Evangelio, que es poder de Dios, y que podamos compartirlo donde quiera que vayamos, nuestros trabajos, institutos, universidades, vecinos, familiares. Danos tú de nuevo palabras, danos tú sabiduría, danos tú, Señor, la capacidad de compartir nuestro testimonio y decir, antes era así, antes era ciego y ahora veo. Oh Señor, danos ese deseo, esa carga por las almas que se pierden. Bendice todos estos proyectos que como iglesia hacemos y sigue dándonos el amor que tú tuviste por nosotros, por otros. Que podamos compartir ese amor con otras personas. Oh, gracias, Señor, te damos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.